Hay varias razones y opciones para invertir en momentos de crisis y para eso nos acompaña desde Nueva York Jorge Suárez de SP Family Office. Jorge, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, Luis Carlos. Jorge, estamos en momentos de crisis o poscrisis, mucha gente todavía está como en la mitad del camino definiéndolo, pero ¿cuál es la mejor estrategia que debemos hacer en este momento para invertir? Mira, yo diría en principio que hay que seguir los mismos principios que se siguen en cualquier tipo de entorno, que es que yo creo que no hay que estar invirtiendo tratando de adivinar hacia dónde van los mercados, sino hacer una diversificación amplia y tomar riesgos en forma que sea sistemática, que sea inteligente. Sin embargo, habiendo dicho eso, yo sería partidario de, dado que yo sí creo que estamos apenas a la mitad de esto y todavía le falta, yo pensaría que este es un momento donde probablemente habría que tener un poco más de cash de lo que uno usualmente tendría. Si uno, por ejemplo, tradicionalmente tiene, digamos, 10% del portafolio en cash, pues es un momento quizá para tener 20 o 25%. Ahora, la otra parte que uno tiene que pensar es que este ciclo económico ha hecho que, por ejemplo, las empresas no tengan en qué invertir su dinero y han generado grandes cantidades de flujos de efectivo. Por eso hemos oído a todos los políticos presionar para que inviertan alrededor de 2 millones de dólares de liquidez que tienen en sus balances, hablando de empresas en Estados Unidos. Esto quiere decir que para muchas de estas empresas lo que van a tener que acabar haciendo es o prepagar su deuda o dar dividendos. En ese sentido, por ejemplo, yo creo que hay buenas oportunidades para invertir en empresas que tienen, están en sectores defensivos, o sea que no dependen mucho del ciclo económico, pero que generan muchos dividendos. Y por decirte ejemplos, empresas farmacéuticas, digamos tipo Johnson & Johnson, Novartis, tienen tasas de dividendos anuales como del 3.4, 3.5%. Hay un ETF, un índice que cotiza en bolsa, que incluye a todas estas empresas, que por ejemplo en este año ha dado como el 11.7%, mientras que el Standard & Poor's, el índice ha dado como 3 y algo. Entonces, claramente ha sido una buena inversión. Otra situación que está generando en esta crisis es lo que tiene que ver con las reservas internacionales de los bancos centrales. Estas, si las sumas, ya son más de 8 millones de dólares. Y esto proviene de que todos estos bancos están tratando de mantener altos niveles de reservas para tratar de debilitar sus monedas, y al hacer esto, estas reservas las tienen que invertir en algo. Lo que se ha vuelto una inversión socorrida por ellos es el oro. Yo en este mismo espacio, hace 30% de precio, sugería que se comprara oro y seguiría siendo probablemente una inversión atractiva, porque si bancos centrales como el chino, por ejemplo, que tiene como 1.4% de sus reservas en oro, se va al estándar mundial, que es como de 10%, eso bueno, implicaría la producción de 3 años del mundo, más o menos. Ahora, Jorge, discúlpame, yo te tengo ahí el oro, el caso específico del oro, porque me han mandado muchos correos y en la comunicación que tengo constante por internet con los televidentes, con ustedes, me preguntan, oiga Luis, ¿uno cómo hace para invertir en oro? Es decir, no es tan fácil como ir a un cajero y sacar un lingote de oro, pedir en el banco. ¿Uno cómo invierte en oro? Yo también por ahí me iría hacia un ETF que invierta en oro. Hay varios y son bastante líquidos, y yo creo que es una forma mucho más eficiente, porque ahí uno puede estar básicamente comprando y vendiendo un valor que está cotizado en una bolsa, mientras que todas las otras inversiones que implican oro físico, etcétera, son extraordinariamente complicadas. ¿Y qué tal vez el invertir en mineras? Yo creo que ahí tienes implicaciones adicionales dependiendo de qué tipo de reservas tenga cada minera, cuál es la situación financiera. Yo creo que en ese sentido a veces es un poco más riesgoso, digamos, el estar concentrando todo en una empresa que, si bien tiene abajo oro, puede tener muchos otros problemas, y por eso yo favorecería en general más irnos hacia índices. Y pensemos un poquito más afuera de esta estrategia financiera de solamente trabajar con indicadores, trabajar con acciones. ¿Qué pasa si alguien dice, oiga, estoy viendo que los precios de las casas están muy bajos, ¿compro una casa? Mira, yo creo que eso depende mucho de en qué zona estés hablando, en qué país, en qué región. Sin embargo, lo que a mí me haría estar particularmente cauteloso todavía en ese segmento es que hay una extraordinaria cantidad de casas vacías en la mayoría de los mercados, lo cual hace que sabes que los precios difícilmente van a subir por un rato. Pero particularmente a mí lo que me asustaría mucho es que las tasas de interés no pueden bajar mucho más de donde están hoy, pero sí pueden subir mucho en algún momento. Y eso hará
hará que las hipotecas se encarezcan y eso se reflejará con precios de las casas a la baja. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que recordar que son inversiones que son extraordinariamente ilíquidas, el costo de entrar y salir de la inversión tiende a ser muy alto, entonces yo diría que hay que hacerlo con enorme cautela, porque ahí sí no todo lo que brilla es oro. Hay muchos inversionistas profesionales que han dicho que las décadas, digamos, de precios de vivienda al alza ya se acabaron, y yo por eso tendría muchísimo cuidado, más aparte que hay que pensar en impuestos prediales y costos de mantenimiento. Jorge, como siempre, es un placer, una luz al final del túnel, y entendemos mucho cuando tú estás con nosotros y nos acompañas. Muchas gracias, Jorge. Un placer. Muy amable. Es Jorge Suárez Vélez de SP Family Office aquí en Efectivo.